Ya he afinado la garganta para presentar a nuestro invitado internacional en esta conferencia inaugural de nuestras jornadas. Es un privilegio contar con la calidad profesional y personal de Gastón Pineau. En su amplia trayectoria profesional, pues solamente podré esbozar apenas un resumen. Gastón Pineau, nacido en un pequeño pueblo del oeste de Francia. Su activismo en el movimiento por la paz le hizo descubrir la Universidad y Ciencias de la Educación que emerge en Francia en los años 60. Formó parte de la primera promoción de estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad de París-Sorbonne. Ha sido profesor de investigación en enseñanza de las ciencias y de las ciencias sociales. Desde 2007 es profesor emérito de la Universidad de Tours. Sus investigaciones le llevan a un trabajo permanente en una red internacional entre Europa, América del Norte y del Sur, con su doble nacionalidad francesa y canadiense. Como profesor de investigación, destaca su interés por las historias de vida como un método de investigación y de formación, y alterna la producción de conocimiento trabajando en formación de adultos para distintos programas de diplomados, másteres y doctorados. Para hacer frente a los problemas de aprendizaje humano a lo largo de toda la vida, sus producciones trabajan dimensiones axiológicas, epistemológicas y metodológicas, las cuales nos compartirá, por cierto, en esta conferencia. Participa en la creación de destacados grupos de investigación, como en el nacimiento de varias asociaciones de investigación y formación en las historias de vida que le llevan a formar parte de un movimiento internacional de estudios transdisciplinarios y de pensamiento complejo en la formación. Es autor de una serie de obras de exploración de los vínculos entre la historia de la vida humana y la formación en una perspectiva interdisciplinaria. Para seguir construyendo, se dice que su investigación tiene como objetivo pasar el periodo de jubilación en torno a tres áreas principales de investigación: la exploración del claroscuro, etapas existenciales de la vida, las historias de la noche durante la vida y la formación de lo sagrado, la última línea de investigación impulsada por la magnitud de la crisis ecológica global. En su amplia trayectoria de producción investigadora podemos destacar, por ejemplo, las historias de vida, historias de noche durante la vida, Gastón Pineau, viaje de un herrero de la formación, puntos de vista de los compañeros y compañeras de viaje, alternativa socioeducativa en Brasil, en 2009, la transdisciplinariedad y la formación en París, en el 2004, formación temporalidad para nuevos sincronizadores, París. Transacciones, fronteras sociales, historias sociales. En 1992, Desde el aire, prueba de ecoformación. Y así muchísimas otras obras de interés en este ámbito. Agradecemos profundamente la generosidad de Gastón Pineau por compartir con todos nosotros su experiencia, su vida en este punto de encuentro. Tienes la palabra, Gastón. Muchas gracias. Bon, es difícil de hablar después de un coro. Y además, este coro de la Facultad de Psicología de GIA. No podré encantar vos como él. Estaré más duro. Pero espero vuestra indulgencia y vuestra participación por romper estas fronteras lingüísticas y hacer de ellas punto de encuentro. Bueno, si me entienden, sí. Bueno, voy a intentar de hablar en español y si no comprenden o si se fatiga demasiado, tenemos un traductor aquí.
Y mi comunicación fue traducida por Joaquín. Entonces, el texto está muy bueno, pero si no comprende está mi pronunciación. Abrir estas jornadas es una muestra de confianza y un honor que agradezco a los organizadores. Les pido disculpas por mi dificultad para hablar en español. Es la prueba de que no puedo borrar las fronteras. Se trata de valores lingüísticos y culturales en el seno de toda relación pedagógica de comunicación. A su pesar, con ellas y sobre todo con ustedes, voy a intentar encontrar puntos de encuentro. ¿Comprenden? ¿Ya? Los organizadores que saben han propuesto ese largo título para esta ponencia. Lo tomaré como hilo conductor. Habré 3 componentes que intentaré conectar. El primero, enseñar como si no cayese del cielo, me invita a ofrecer una corta autobiografía profesional de docente investigador. Después de no empezaré entonces desde las alturas, desde el mundo de las ideas, sino desde el campo profesional recorrido, a caballo entre la formación universitaria clásica y la formación permanente universitaria de adultos, a la búsqueda de la misma. La narración de esta investigación-acción en las fronteras de la universidad y de los nuevos movimientos socioprofesionales elevará la segunda parte de la comunicación, la epistemología transdisciplinar que se construye poco a poco. Voy a proponer como tercera parte un ejemplo de formación universitaria de adultos, de formación por alternancia y producción de saberes, a partir de los problemas de acción transformados en proyectos de investigación. Se desarrollan en cursos profesionales alternantes con trabajo profesional nuevas ingenierías de formación de adultos por producción de saberes transdisciplinares, lo cual no funciona sin transformar profundamente el trabajo de enseñante, desde la enseñanza-transmisión, según el modelo de la ciencia para aplicar, hacia un acompañamiento de aprendizajes, de prácticos reflexivos en autoformación, coformación e incluso ecoformación. Siempre bien. En conclusión, las fronteras de la enseñanza, lugar estratégico de investigación-formación. Comenzar por una presentación autobiográfica puede sorprender e incluso provocar un shock. ¿Por quién se toma? ¿O en qué es socialmente interesante este viaje personal? Los riesgos de subjetividad son reales, pero esta implicación personal es el aprendizaje metodológico que hay que hacer para la construcción de conocimiento
encarnado y no descolgado de forma abstracta de posiciones teóricas. Entonces, parto desde mi terreno y me meto allí bajo vuestra responsabilidad, contando con vuestra benevolencia. Yo no me caí del cielo genealógico del profesor investigador. Mi padre era herrero y he llegado a ser profesor universitario e investigador a los 45 años de edad, después de 2 amplios periodos que han influido profundamente en mi práctica docente investigadora. Sobrevolémoslos rápidamente. Bueno, pueden leer si no comprenden. No pueden leer. Entonces, obligado de... ¿Sí? Gracias. Bon, joven adulto en autoformación de sí mismo. De origen rural breton, me encontré atrapado en la gran mezcolanza socioprofesional de la modernidad, pasando de una sociedad de economía rural a una sociedad urbana industrial. Último de la familia, no podía reproducir el oficio en declive de mi padre. Determinar qué hacer me lanzó casi a los 30 años a una búsqueda aventurera de un joven adulto en autoformación de sí mismo. Búsqueda de elección de oficio para la inserción socioprofesional, pero también búsqueda existencial, no solo para ganarme la vida económicamente hablando, lo que perdería todo su sentido. Tomar el control de la vida de uno en una sociedad que cambia rápidamente como ahora, le pone a uno en caminos inciertos, sacudido por al menos 3 revoluciones. La económica, alterando los circuitos profesionales tradicionales, la tecnológica, con los nuevos medios de comunicación, renovando los canales de comunicación, y bravo a Joaquín, especializado sobre la tecnología educativa, y finalmente la cultural, con la ruptura con los patrones culturales heredados y llenos de sentido. Así que la entrada en la edad adulta y el control de las siguientes edades no ocurre aplicando automáticamente lo que se ha aprendido antes, sino que requiere apropiarse el poder de formación para aplicársela a uno mismo. Dura iniciación a lo que se llama ahora autoformación. Mi suerte es que esta búsqueda de autoformación personal fue impulsada por los grandes movimientos sociales autonomizantes de las décadas de 60 y 70. La autodeterminación política, la autogestión organizativa, el autodesarrollo personal, la apertura de la educación inicial a la educación permanente. En los años 60 estaba en Argelia. En 70
1978 en París y en 79, después de una maestría en las emergentes ciencias de la educación en Francia, era orientador de adultos en uno de los primeros servicios de orientación en la cuenca minera de Lorena, en medio de una gran crisis de reconversión. 10 años antes, en 59, había trabajado durante un año como peón en Aragón. Año iniciático inolvidable. Segundo periodo, responsable de investigación sobre educación permanente en la Universidad de Montreal. La búsqueda de un trabajo sobre formación y orientación de adultos donde pudiera continuar mi propia búsqueda me llevó a cruzar el Atlántico y emigrar a Montreal, en Quebec. El servicio de extensión universitaria de la Universidad de Montreal se convirtió de tal servicio en Facultad de Educación Permanente. El cambio de terminología institucional es indicativo del cambio implícito de un punto de vista para satisfacer las necesidades vitales de la educación de adultos. No se trata solo de extender la enseñanza actual, es necesario pensar y construir otra cosa. ¿Pero qué? Para responder a esta pregunta se creó un pequeño departamento de investigación para apoyar el diseño, construcción y conducción de nuevos programas de formación que tratan de responder a la evolución del entorno socioprofesional. Durante 15 años fui responsable de la investigación, pero sin tener estatus docente. No quería enseñar. No sabía qué enseñanza se necesitaba. Y además estaba convencido de que para encontrar algo relevante para el campo en cuestión, tenía que vincular la investigación más a las acciones emergentes que a las enseñanzas existentes. Dos temas principales han surgido para trabajar la relación de los conocimientos sobre experiencias de vida y formación docente. Un tema es la ingeniería estratégica de concepción, construcción conjunta de programas de formación en colaboración entre universidad y grupos sociales. Mi primer libro se llamaba les combats aux frontières des organizations. Es por eso que su tema me interesa. Y otro tema de investigación es las historias de vida. Ahora la tercera periodo. La magnitud de las perspectivas heurísticas que plantean la introducción de estos dos temas en la formación universitaria conducente a título, hicieron nacer en mí el deseo de adquirir la condición necesaria, es decir, ser profesor universitario. Pero, ¿dónde? El encuentro de
con un profesor de la Universidad de Tours, Georges Lherbe, me hizo volver a cruzar el Atlántico en la otra dirección para trabajar una propuesta innovadora de formación por producción de saberes más que por consumo de asignaturas. Esta fórmula reunía tres tendencias: la tendencia de formación cooperativa en prácticas sociales, la segunda tendencia es la alternancia estudio-trabajo, y la tercera tendencia, más epistemológica, es la transdisciplinaridad. Los resultados de esta tercera tendencia epistemológica de la transdisciplinariedad los voy a presentar en la segunda parte de la ponencia. Voilà. Sobre todo a partir de los años 70, la estructuración disciplinar de los conocimientos académicos difícilmente responde a la presión exterior de los problemas sociales y ambientales no disciplinarios que surgen, incluso tan indisciplinadamente. Aparece un movimiento epistemológico complejo, inter y transdisciplinar. Estas diferentes formas de este movimiento, muy biodiversificado, se pueden definir rápidamente según su grado de apertura y conexión. Yuxtaposición de disciplinas para o multidisciplinariedad, interacciones para la interdisciplinariedad, transacciones más allá de las fronteras disciplinarias para la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad quiere construirse con más fuentes de conocimiento que las meras disciplinas. Estas fuentes pueden ser multiformes, personales, sociales, ambientales, experienciales, cotidianas, basadas en acontecimientos. La identificación de la naturaleza, la función y las transacciones cognitivas con las disciplinas de estas fuentes, aún en gran medida vistas como informales o no formales, es precisamente uno de los principales problemas epistemológicos y metodológicos planteados por la apertura sin fronteras que supone la expresión trans. Las revoluciones paradigmáticas son lentas y laboriosas. El camino hacia lo trans no es una excepción. Se trata de una larga marcha. Una cosa es reconocer los límites de los cortes que suponen las disciplinas. Otra cosa es emanciparse de ellos y construir algo nuevo, con, entre y más allá. Este es un camino de aprendizajes específicos, aprendizajes paradigmáticos multiformes. Se extendían entre operaciones específicas y conexiones sistémicas, problemas de acción práctica y teorizaciones conceptuales, metodológicas y epistemológicas, lo empírico y la abstracción.
Esta es la razón por la que la investigación transdisciplinar no se presenta en un estado acabado, sino más bien en tendencias complejas de construcción. Lo común es abordar un problema más allá de una disciplina, para no perderse en la investigación, sino por el contrario identificar sinergias. Hemos podido reagrupar en tres perspectivas. Una perspectiva socio-interactiva con amplia base social, más allá de las disciplinas. Una perspectiva reflexivo-metodológica y por último una forma de construcción paradigmática. Bueno, vamos a ver rápidamente estas tres formas. La transdisciplinaridad socio-interactiva. Esta forma con implicación social se compone de investigaciones colectivas en alianza con la acción, la formación, el desarrollo, la intervención. En el ámbito de la formación se trata de construir una unión entre investigación, acción y formación. Esta doble construcción exige superar la división disciplinar entre profesores investigadores y otros actores sociales, ya sean profesionales o no, estudiantes, usuarios, clientes, pacientes, beneficiarios, voluntarios, en el ámbito de la marginación, más o menos excluidos de las actividades tradicionales de investigación. No son solo consumidores de conocimiento, sino también productores de conocimiento personal. Productores que a menudo se ignoran entre ellos mismos, ya que esta actividad fue reprimida y declarada ilegitimada por los profesionales del conocimiento, que se han apropiado de esta rareza con la que se ganan la vida. Por lo tanto, se trata de establecer nuevas relaciones de interacción productiva, no consumo pasivo. El objetivo es alcanzar una producción cognitiva conjunta mediante el crecimiento de las diferentes fuentes de conocimientos, disciplinarias y no disciplinarias, según formas apropiadas de asociación. Voy a ver como ejemplo una investigaciones, acción, formación de este tipo. Se trata de una importante investigación, acción, formación Europa de base social amplia y heterogénea. El libro viene de sí, en Madrid del mes antes. Estamos en plena actualidad. Formado, voilà. El autor colectivo de esta investigación-acción está compuesto por 32 autores de 3 subjetivos diferentes. Primer grupo, los universitarios representan al conocimiento teórico, 12 profesores investigadores de 8 disciplinas: Derecho, Economía, Ciencias de la Educación, Medicina, Física, Criminología,
historia y sociología. Autores de base son los custodios de conocimientos de la experiencia, 15 personas en luchas directas y cotidianas de supervivencia en una situación de pobreza extrema. Estas personas reciben el justo nombre de militantes. Y 5 voluntarios permanentes del movimiento ATD Cuarto Mundo que desarrollan conocimientos para la acción y la intervención. Entonces, hay que se hacer encontrar estos 3 grupos. El objetivo del proyecto era doble: producir conocimiento común de lucha contra la pobreza extrema, cruzando estos 3 tipos de conocimientos. Y por esta producción construir una estrategia reproducible de asociación o triple alianza, académicos, profesionales, actores sociales. Con la participación de todos, estos 2 objetivos se han alcanzado. Bon, la prueba es el libro. La palabra transdisciplinariedad no ha sido adoptada por el grupo autor para escribir esta investigación socio-interactiva casi ejemplar. La palabra era demasiado extraña para los militantes, que no la entienden. Esta falta de comprensión es un indicador importante de los problemas lingüísticos a los que se enfrenta frontalmente todo proyecto transdisciplinar. De esta forma de base socio-interactiva, cada grupo habla un idioma específico, más o menos extraño y ajeno a los demás. Comunicarse e interactuar requiere mucho tiempo de aprendizaje lingüístico común. Es un reto que explica en parte las dificultades de desarrollo de la transdisciplinaridad. Vamos a ver la segunda parte. Formas. Voilà. No. Bon, vamos. Là. La transdisciplinariedad reflexiva. Esta forma reflexiva desarrolla un trabajo metacognitivo de interrogación principalmente metodológico en el marco de pensamiento e interacción movilizados en la tendencia anterior. Cuando este desarrollo es posible, se construye una forma superior de lucidez por abstracción. Una conciencia cognitiva crítica se construye simultáneamente a una aproximación metodológica transdisciplinar transferible. Podemos decir que esta forma de reflexión metodológica transdisciplinar se alimenta en el campo de la educación de adultos de diversos temas emergentes: enfoques de ingenierías pedagógicas, formación y proyectos, enfoques de alternancia, estudio, trabajo, enfoques de acompañamiento,
reconocimiento del aprendizaje experiencial y enfoques biográficos de historias de vida o historias de prácticas. Vamos a ver la tercera, la transdisciplinariedad paradigmática. Esta forma, la más abstracta, incluye las investigaciones que trabajan las evoluciones e incluso la revolución praxeológicas y metodológicas anteriores, explicitando sus dimensiones epistemológicas y axiológicas de fondo. A menudo es en esta forma teórica máxima en la que pensamos cuando hablamos de investigación transdisciplinar. Es la más conocida por sus distinguidos autores, fundadores y sostenedores: Basarab Nicolescu, Edgar Morin, Saturnino de la Torre, Fernando Hernández, Mota Raúl, Ciurana Emilio. Pero reducir la investigación transdisciplinar a esta singular y aguda forma epistemológica conlleva un significativo riesgo de escapada abstractiva, escondiéndose de las otras dos formas que la anclan. Distinguirla sin eliminar las otras hace justicia a la fuerza de cada forma y optimiza la sinergia deseable que ofrece esta tríada. En términos más generales, Nicolescu basa la transdisciplinariedad en tres pilares. Bueno, vamos a ver rápidamente: complejidad, niveles de realidad y tercero, incluso. Según él, son el contrapunto a los tres principios básicos de la lógica aristotélica: la identidad, la no contradicción y tercero excluido. La transdisciplinariedad no se hace entonces mediante un acercamiento superficial. Es una verdadera revolución epistemológica. Edgar Morin ha empleado más de 30 años para construir lo que él llama el método, expresión tomada en otro sentido al que él utilizó Descartes. Este método en 6 volúmenes. El primero, denominado el método 1, la naturaleza de la naturaleza, apareció en 77. Luego, la vida de la vida, el conocimiento del conocimiento, las ideas, la humanidad de la humanidad y, por último, el volumen 6, ética, en 4, 20 años y 4. No podemos decir que se trata de una moda pasajera. Aporta al estudio de lo... Morin aporta el estudio de lo que él llama la complejidad con 3 también grandes principios: los principios de recursividad, de dialógico y de hologramático. Para mí, estos 3 pilares y 3 principios han resultado especialmente fructíferos para abandonar el paradigma pedagógico positivista de la educación
y empezar a construir un paradigma de la formación humana con tantos aprendizajes como los que se deben tener en cuenta. Lo llamé antropoformación. En 2 tiempos, 3 movimientos. Vamos a quedar aquí. Rápidamente, los 2 tiempos son el de la formación experiencial y el de la capacitación formal para articular en alternancia. La primera modelización sistémica y dialéctica de estos 2 tiempos se encuentran en el mito de la caverna de Platón. Platón es un ejemplo de los autores predisciplinares que alimentan la transdisciplinaridad. Este último tiene raíces históricas que se remontan mucho antes de la era disciplinaria relativamente reciente, de las 19 siglos. También enraizó la teoría de los 3 movimientos en otro autor predisciplinar, Jean-Jacques Rousseau. Desde las primeras páginas de Emilio o la educación, Rousseau revela claramente que lo que hace la educación tan compleja como la vida es que depende de 3 maestros: uno mismo, los demás y las cosas. Y además, las lecciones de estos 3 maestros no son solo diferentes, sino a menudo contradictorias. Aproximar los aprendizajes adultos ha necesitado resaltar esta referencia tripolar históricamente reprimida por el desarrollo moderno de la educación inicial de los padres y maestros. Feliz desarrollo que debe continuar, pero que ha hecho olvidar la importancia de otros 2 polos para extender la educación a lo largo de la vida, que es diferente de una escuela a perpetuidad. También se construyen con la ayuda de esta transdisciplinariedad postmoderna emergente esta teoría de una formación tripolar con los 3 conceptos de autoformación, socioformación y ecoformación.